hablar un poco de la presentación, creo que los desafíos que nos ha puesto la pandemia son súper interesantes. Nosotros como universidad estamos súper preocupados y creo que los desafíos vienen desde el mundo tecnológico y del mundo pedagógico. Muchas veces los tecnólogos queremos decir, tenemos las soluciones para todo, pero no están porque si no están pensadas o no están combinadas con procesos o con metodologías o estrategias pedagógicas apropiadas, no nos van a servir y viceversa. Entonces creo que ahí hay un desafío súper importante e interesante. Y creo que en el diplomado de tecnología que estamos trabajando y lo que se ha visto hoy día, por ejemplo, apunta al combinar o al mezclar estas dos líneas, que es tecnología y educación, de una manera reflexionada, de una manera pensada y consciente para darle sentido a las tecnologías dentro de un contexto. Y eso creo que es súper relevante y se nota el trabajo que se está desarrollando. Y nada, felicitaciones a todos los trabajos. Creo que tienen mucho potencial y es un esfuerzo súper importante para quienes no han trabajado nunca con programación, el poder adentrarse a estos mundos y viceversa. Aquellos que no han trabajado nunca con educación y son tecnólogos, meterse al mundo de la educación es un mundo completamente distinto. Y creo que ahí está el desafío. Y pienso que todos los desafíos que vienen de ahora en adelante son transdisciplinares, porque ya no podemos resolverlos desde nuestras islas disciplinares, y creo que ahí está el desafío, el que sepamos conversar y el sepamos unirnos para poder resolver estos desafíos. Entonces, nada, yo creo que ahí hay un punto clave, el cómo nos respetamos en las disciplinas para poder construir soluciones a problemas complejos que estamos viviendo como sociedad. Creo que ahí hay un tema importante. Y bueno, voy a presentar un poco de lo que vengo haciendo y de lo que he estado realizando y que tiene que ver con lo que me gusta a mí, que son las búsquedas de información. ¿Y por qué me gustan las búsquedas de información? Porque creo que ahí hay un desafío importante. Dentro de mi tesis yo trabajé con búsquedas de información y creatividad, y es porque encontré ciertas conductas de los estudiantes cuando realizaban búsquedas de información para tratar de resolver algunos problemas asociados a la creatividad. Eh, pero en este caso vamos a ir un poquito más allá, por unos problemas que estamos visualizando actualmente. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que la información a la cual tenemos disponible, ojo, a la cual tenemos disponibilidad, ha ido creciendo de manera exponencial. Aquí se muestra solo los índices como de acumulación diaria de la información, porque recuerden que la información que tenemos disponible para poder acceder depende del motor de búsqueda que utilicemos, ¿cierto? Porque ahí es donde nos va a dar, ¿cierto?, el espacio al cual podemos acceder. Entonces, primero tenemos una gran cantidad de información a la cual podemos acceder, hay otra información a la cual no podemos acceder y que la va a decidir, ¿cierto?, nuestro motor de búsqueda de preferencia. Ahí hay un primer dilema que tenemos que ponernos en cuestionamiento, ¿cierto? Cuando nosotros utilizamos un motor de búsqueda, le damos el espacio a ese motor de búsqueda para decidir qué información es a la cual podemos acceder. Y segundo, qué información va a registrar de nosotros. ¿Vale? Y aquí hay un comparativo. Entonces tenemos un montón de información que se va creando. Pero esta información a la cual tenemos acceso no siempre es de muy buena calidad. Entonces ahí también hay un balance que tenemos que activar. Por lo tanto, el desafío que tenemos cuando buscamos información en Internet es cómo abordamos estos procesos de desinformación o de información falsa. Y ahí hay un desafío importante porque ¿cómo identificamos esta información? Sabemos que hay información falsa, pero muchas veces no se realiza con mala intención. Muchas veces esa información falsa tiene que ver con nosotros publicamos un posteo y a lo mejor sin querer estamos generando información o estamos publicando algo que no es correcto. O generamos una información que no es completa, que no es de calidad. Pero esa información que estamos generando puede ser utilizada por otra persona para poder justificar algún argumento que quiere dar. Entonces, cuando nos enfrentamos a la información que está en Internet, nos encontramos con información de calidad, que está cierto en ciertas bases de datos, que ha pasado por procesos editoriales, cuando nosotros los científicos, los supercientíficos generamos
un mar de paper, ¿cierto? Es porque pasan por cierto proceso de editorial. Pero aún así, esos procesos editoriales a veces no son tan rigurosos o podrían no generar información de calidad. Lo mismo podemos pasar con los periódicos, con los medios, ¿cierto? Que decimos, bueno, detrás hay una línea editorial que regula, ¿cierto? Que la información que se está publicando es correcta. Bueno, no siempre sabemos que no siempre están así, ¿cierto? Y tenemos varias experiencias aquí a nivel nacional. Y por otro lado tenemos medios que de por sí su estrategia es utilizar la información falsa para entretener, ¿sí? Y que son los medios que hacen sátira, como por ejemplo en su tiempo lo hacía el The Clinic, ¿cierto? Que generaba sátiras, o el Topacio para los que somos un poquito más antiguos, ¿cierto? Generaba sátiras, ¿cierto? Modificando algunos aspectos de la realidad, ¿vale? Pero esa información también está disponible. Entonces, cuando vamos a buscar información, tenemos que conocer cuál es el medio, tenemos que ser responsables de la información que estamos consumiendo, tener ciertos procesos de análisis. Pero si tenemos información o mucha información, esos procesos de análisis generalmente bajamos la guardia y no somos tan rigurosos en ese proceso de análisis de la información. Y otro aspecto que va a cuestionar o va a complicar este proceso de análisis es que la información a veces está dispuesta en una forma que para nosotros nos es compleja de analizar. Entonces, ahí hay hartos desafíos que tenemos que analizar y que tenemos que cuestionar. Pero también tenemos que considerar que hay información que está dispuesta allí de manera intencionada para generar nuevas realidades que no son precisas o no son correctas. Y ahí tenemos, por ejemplo, los movimientos antivacunas, ¿cierto? Los terraplanistas, que han generado, ¿cierto? Espacios de información, han construido información y que está disponible, por ejemplo, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros estudiantes, y que están accesibles a través de los motores de búsqueda, porque han sido indexados. Han hecho algunos esfuerzos los motores de búsqueda por limitar, ¿cierto?, la información, que podría ser información falsa, pero eso es difícil, ¿vale? Vamos a ver por qué. Entonces, cuando tenemos información falsa, podemos ver que la información falsa o la desinformación puede ser vista como una pandemia, en donde tenemos un host, ¿cierto? Tenemos el virus, que es esta información falsa, y tenemos un ambiente que va conduciendo esto. Entonces, ¿cómo podemos abordar este proceso? Es a través de tres formas. La primera es establecer regulaciones, ¿sí? Entonces, establecemos leyes que dicen, bueno, vamos a regular la generación de información. Esto tiene un pelín, ¿cierto?, de preocupación porque podemos estar coartando ciertas libertades. Entonces, porque ¿dónde está el límite de hasta dónde regulamos? ¿O cómo regulamos? ¿O qué cosas regulamos? Entonces ahí hay un desafío importante en ese proceso, pero es una estrategia para poder limitar la producción o la difusión, ¿cierto?, de este virus que es la desinformación. Por otro lado, podemos construir herramientas tecnológicas, y aquí podemos, todos los tecnológicos, todos los informáticos, podemos decir, somos súper geniales, ¿cierto? Y podemos construir herramientas que van a detectar automáticamente la información falsa, ¿vale? Pero ahí hay desafíos súper importantes que tienen que ver con qué pasa, por ejemplo, en distinguir entre la sátira y la información falsa, o la información que ha sido construida de manera no intencional con aquella información que ha sido construida de manera intencional, ¿sí? Es más fácil detectar cuando tengo bots, ¿cierto?, que están construyendo, por ejemplo, en Twitter, hay varias campañas de desinformación a partir de bots, ¿cierto?, que vienen de Rusia, que vienen de Estados Unidos, o de algunos otros países que en donde yo pago para que se genere información, ¿vale? Pero también hay ciertos desafíos que no están resueltos, por lo tanto, no es la única forma de poder resolver estos problemas de la desinformación. Y la otra tiene que ver con la educación, ¿cierto? Con el espacio de empoderar a los usuarios acerca de la existencia de esta desinformación, de cuáles son las estrategias o los criterios para poder evaluar la información antes de consumirla o de redistribuirla, ¿sí? Primero de consumirla y luego de redistribuirla. Entonces, se fijan aquí, estamos poniendo en juego, cuando educamos o cuando nosotros nos cuestionamos acerca de la información que está disponible, ponemos en cuestión, ¿cierto?, el pensamiento crítico.
ponemos en cuestión la forma en la cual nosotros vamos a analizar esta información. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos hecho una forma de poder, o hemos establecido ciertas estrategias de poder enseñar a los estudiantes a cómo utilizar la información que está disponible en Internet, ¿cierto? Para poder aprender. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros buscamos información en Internet, estamos aprendiendo algo, o queremos aprender algo que no lo hemos integrado completamente. Entonces, más o menos seguimos estos procesos de manera regular cuando buscamos información en Internet. Más o menos definimos el problema, más o menos sabemos cuáles son nuestras estrategias para buscar información, más o menos sabemos cuáles son los criterios de selección, más o menos sabemos cuáles son los procesos de elaboración, de integración de esta información, y más o menos sabemos cuáles son los procesos para poder presentar esta información. ¿Vale? ¿Por qué digo más o menos? Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántas veces van a buscar información en Internet? ¿Cuántas consultas emiten? ¿Cuáles son los tamaños de las consultas? ¿Cuántos términos? ¿Cuál es la diversidad de términos que utilizan cuando buscan información? Lo más probable es que nosotros no nos demos cuenta. Y los motores de búsqueda no nos proveen esa información. Los motores de búsqueda utilizan esa información que nosotros generamos para ellos mejorar sus algoritmos, ¿sí? Pero también hay ciertos sesgos que están detrás de ese proceso. Pero nosotros asumimos que cada vez que buscamos información en Internet, estamos realizando un proceso de aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje en distintos niveles dependiendo de la taxonomía que estemos utilizando del proceso de aprendizaje, ¿sí? A veces buscamos el cómo construir algo, el cómo construir o elaborar una lasaña, por ejemplo, o a veces buscamos cosas un poco más complejas, ¿cierto? Entonces van a cambiar las estrategias y van a cambiar los patrones de búsqueda. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque básicamente lo que quiero decir aquí es que lo que andamos buscando, o lo que se debiese buscar ahora, es que seamos ciudadanos digitales capaces de cuestionar, ¿cierto?, la información o los procesos digitales que se están desarrollando detrás. ¿Quién construye la información? ¿Quién publica esa información? ¿Y cuál es el fin que está detrás de la publicación de esa información? ¿Sí? Y eso nos va a ayudar bastante en el proceso de reflexión acerca de lo que está pasando hoy en día. Un segundo. Ahora sí. Vale, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros dentro de la universidad? Armamos un proyecto que lo que buscaba, que es de instalación, se llama de instalación 2020, que lo que buscaba es conocer cuáles son los patrones que tienen los estudiantes universitarios cuando buscan información para validar la veracidad de una noticia. ¿Sí? Porque lo que queremos ver es que si es que existen ciertas diferencias o cierta regularidad en esa forma de buscar información en Internet. ¿Sí? Ese era nuestro objetivo. Existen algunas estrategias o algunos artículos que han hecho esto, pero lo que han hecho es preguntarle a los usuarios y decirle, oye, usted cuando busca información en Internet o cuando quiere validar una noticia, ¿en qué se fija? ¿Cuáles son sus criterios? ¿Vale? Son cuestionarios. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros presentamos una herramienta, tenemos una pequeña herramienta en donde le presentábamos la noticia a los estudiantes y ellos tenían que buscar información de manera natural, ¿sí? De manera como si estuvieran en cualquier motor de búsqueda tradicional. De hecho, por detrás había un motor de búsqueda tradicional, pero eso los usuarios no lo sabían. Entonces, lo que poníamos también a juego era la motivación al pensamiento crítico, no al pensamiento crítico, ahí hay ciertas diferencias. Entonces, lo que buscábamos es ver si es que aquellos estudiantes que tenían una mayor motivación o predisposición al pensamiento crítico generaban una estrategia distinta de aquellos que tenían una menor motivación al pensamiento crítico. Entonces, esa es nuestra estrategia, ¿sí? Nuestra hipótesis. Ver que aquellos que presentaban una mayor motivación generaban, ¿cierto?, una estrategia distinta, al menos distinta, no más, mejor o peor, sino que al menos distinta. Bueno, entonces, ¿qué analizamos? Analizamos las consultas que realizaron, la exploración de documentos, qué documentos vieron, qué documentos seleccionaron, porque yo podía guardar, ¿cierto?, aquellos documentos que me entregaban información relevante para saber si es que era verdadera o no. Y estamos en ese proceso, estamos en el proceso de análisis porque estamos terminando el estudio, ¿cierto? Lo terminamos hace poco
los experimentos y estamos recién analizando la data. Entonces, queríamos, al final del proceso, los estudiantes tenían que emitir un juicio y decir, mira, esta noticia era verdadera por tal razón, o era falsa por tal razón, y la noticia la habíamos construido específicamente para este estudio. No era una noticia que existiera en algún medio, no era una noticia que estaba publicada por ningún medio tradicional, sino que la construimos con el equipo. De hecho, la construyó el equipo de periodistas que estaban participando del proyecto. Entonces, lo que hicimos fue, más o menos, hacíamos este procedimiento, hacíamos un test de pensamiento, de motivación al pensamiento crítico, le hacíamos un test para conocer su emoción al momento de iniciar esta tarea, le entregábamos 4 noticias que ellos tenían que decir si es que era verdadera o era falsa. Para eso podían buscar información en internet o no buscar, ojo, podrían no buscar. Y después hacíamos un test de salida, que era este test de salida de las emociones, para ver si es que la persona cuando terminaba cansada, angustiada o enojada, ¿vale? Y bueno, teníamos 4 noticias. Estas son ejemplos de noticias, perdón, de las consultas que emitieron los estudiantes cuando buscaban información. Destaqué una abajo, que es ¿quién es el presidente de Renovación Nacional? Bueno, si se fijan, primero, cada una de las consultas ya les da información a ustedes, que no saben de qué se trata la noticia, acerca de cuál es el contexto de la noticia, ¿sí? Por ejemplo, en la noticia 1 dice Matías Fernández, consejero regional. Entonces, más o menos sabemos cuál es el contexto de la noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo primero que identificamos es que los estudiantes toman trozos del contexto, del enunciado, en este caso de la noticia, y lo posicionan directamente como una consulta. ¿Por qué? Porque el enunciado decía que Matías Fernández se iba a postular a consejero regional. Esa era la primera noticia. Y ellos tenían que saber si es que era verdadero o era falsa. En el segundo, bueno, ustedes ya saben, Centro de Especialidad en la Unión. Si se fijan, ya tengo información. Los estudiantes copian y pegan. ¿Y por qué destaqué la última? Porque en la última, la que dice quién es el presidente de Renovación Nacional, no había nada que hiciera alusión dentro de la noticia directamente en el enunciado, ¿vale? Por lo tanto, el estudiante lo que hizo fue construir o elaborar una conclusión, una referencia nueva a partir de la información que se le entregaba. Entonces ahí habían ciertos patrones interesantes que no son muy comunes durante el proceso de búsqueda ahora y analizarlo, si es que el estudiante que hizo esa emisión, esa consulta, tiene algún vínculo con el pensamiento, con su motivación al pensamiento crítico, ¿vale? Pero si se fijan, esto es una regularidad en general cuando buscamos información. Nosotros utilizamos enunciados directamente sacados consultas sacadas directamente desde nuestro enunciado. Segundo, es que nosotros podíamos identificar la cantidad de documentos que emitieron, que guardaron, la cantidad de consultas que realizaron, pero lo más relevante, si se fijan, abajo dice la cantidad de noticias de estudiantes que dijeron que la noticia era falsa. En ninguna tuvimos un porcentaje bajo de estudiantes que dijeron que la noticia era falsa, salvo la noticia 2, ¿sí? Que la encontraron, la mayoría de los estudiantes encontró un 85%, cerca de un 85% dijo que la noticia era verdadera, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que la noticia 2 era verdadera y que la 3 y la 1, sí, podríamos decir que era falsa, ¿cierto? Pero sin embargo, la noticia 4, 1 de cada 4 estudiantes dijo que la noticia era falsa. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿cierto? En cómo los estudiantes, o qué pasó con los estudiantes que no pudieron identificar correctamente si es que esa noticia era verdadera o era falsa. En este caso, las noticias falsas eran la 1 y la 3, y las noticias verdaderas eran la 2 y la 4. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Es el poder identificar cuáles son las consultas que utilizaron, qué características tenían los documentos que utilizaron aquellos estudiantes que no lograron identificar apropiadamente
la categoría de la noticia y cuál es su relación respecto de la motivación al pensamiento crítico y también respecto al estado anímico del pensamiento, perdón, de la predisposición durante la resolución de las noticias, ¿sí? La resolución de las tareas. ¿En qué me beneficia esto? En que yo puedo caracterizar cuáles son las estrategias que tienen los estudiantes, en este caso los estudiantes, para poder establecer la veracidad de una noticia verdadera o falsa. Y saber cuáles son las complejidades, por un lado. Y luego, saber cuáles son, por ejemplo, los sesgos que están cometiendo los estudiantes cuando buscan información en Internet. Con eso, lo que se pretende ahora es establecer un modelo que apoye, ¿cierto?, el proceso de búsqueda de información cuando los estudiantes buscan información verdadera o falsa. Y por otro lado, generar analíticas que vayan guiando el proceso de búsqueda de información de los estudiantes cuando necesitan, en este caso particular, validar la veracidad de una información en Internet, ¿sí? Que es un proceso que debiésemos hacer de manera regular. Y luego, finalmente, lo que también queremos hacer es identificar sesiones de búsqueda, porque a veces buscamos, como dije en un principio, a veces buscamos información para saber cómo elaborar una lasaña, a veces buscamos información más compleja, también podemos caracterizar o categorizar, ¿cierto?, aquellas sesiones de búsqueda que están vinculadas con procesos de validación o de la veracidad de la información que estoy buscando. Y por lo tanto puedo saber cuándo un estudiante está validando la información o cuándo un estudiante está buscando una receta o cuando un estudiante está simplemente explorando Internet para poder construir o divagar o generar procesos de divergencia. Por lo tanto, a través de estos procesos que son pseudo inconscientes, nosotros podemos construir, ¿cierto?, un patrón de comportamiento para poder mejorar las estrategias de los estudiantes, en este caso concreto, para poder reducir, ¿cierto?, el impacto de la desinformación sobre los procesos de aprendizaje, ¿vale? Eso. Solo quería mostrar eso, no tengo más análisis porque recién estamos terminando este proceso, pero solo generar la inquietud de que nosotros tenemos, denme un segundo, ahí sí. Nosotros tenemos la capacidad o el poder de poder influir, ¿cierto?, sobre la información que se está distribuyendo a través de la Internet, ¿cierto?, si es que somos conscientes de este proceso. Y tenemos que evitar, perdón, mejor dicho, incrementar nuestra motivación hacia pensar críticamente acerca de qué información estamos consumiendo, cómo la estamos consumiendo y a dónde la estamos consumiendo o la estamos compartiendo. Creo que es un proceso fundamental que tenemos que asumir como ciudadanos digitales en el cual estamos viviendo actualmente. Eso. Gracias. Gracias a usted, profesor Cristian.